Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es otro programa, Echa tu pan, sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y está la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Es un placer, un gozo, el poder comunicarnos nuevamente a través de estos medios y poder darte una palabra de esperanza, tal como se titula el programa. Echa tu pan sobre las aguas, echa la semilla sobre un río que se ha salido de sus límites y que para los agricultores tiene esperanza, pero para la gente que no entiende no, quizás pensando que se pierde la semilla. Los agricultores egipcios lo utilizaban las canoas, utilizaban las semillas, las tiraban en el río desbordado del río Nilo, y cuando se desbordaba hacia las orillas, plantaba esa semilla en tierra fértil. Y al cabo de semanas comenzaban los brotes, al cabo de meses había ya una gran cosecha. De lo que tú crees que está perdido, Dios puede hacer brotar vida, vida espiritual, vida eterna. Llámanos inmediatamente al 787-259-1155. Nuevamente te recuerdo, somos de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, hoy se place con tener una visita que va a estar colaborando en el reino de los cielos. Es el hermano Pedro Reyes, pertenece a nuestra congregación de la Iglesia Robles de Justicia de Juana Díaz, y yo sé que Dios tiene palabra de fe para tu vida. Y quisiera, antes de leer la palabra, que él se presentara. Dios bendiga en esta hermosa mañana que el Señor la ha preparado a todos esos radios oyentes que nos están escuchando en esta hermosa mañana. Que la palabra del Señor sea calando en sus corazones, sea ministrando sus vidas y sea transformando sus mentes para que el Señor se glorifique en esta mañana. Este es su hermano Pedro Reyes. Es un placer, es un gozo poder estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Bienvenido, Pedro, a este programa Echa tu pan sobre las aguas. Y yo sé que Dios tiene planes y propósitos para con alguna vida que está escuchando en este momento. Hay esperanza. Amado hermano, amado amigo, que está sintonizando este programa, y yo diría que no es casualidad. Quizás es la primera vez que te conectas con nosotros a través de la emisora, o quizás llevas tiempo. Pero hoy es el día que Dios quiere hablar a tu vida, quiere tocar tu corazón, quiere darte una guianza y un camino de esperanza. Por lo tanto, llámanos al 787-259-1155. Quiero dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y estas fueron unas declaraciones de dos discípulos del Señor Jesucristo, Pedro y Juan, ante el concilio. Estaban siendo perseguidos porque realmente habían hecho un milagro delante de los religiosos, y comenzaron entonces a criticar y a perseguir lo que habían hecho estos hombres. Y menciona en el capítulo 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo, ellos, los religiosos, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, este era el cojo de la hermosa, no podían decir nada en contra. Y esto sirve de base para poder dialogar con Pedro. Porque ¿quién era Pedro antes de experimentar ese milagro poderoso de Dios, como ese cojo, de ser levantado por el poder del Espíritu Santo? ¿Quién era Pedro? ¿Cómo se comportaba Pedro? Pedro era un hombre que andaba de espaldas al Señor, haciendo lo malo,
haciendo lo que le placía al placer de la carne, viviendo una vida desenfrenada en el alcohol, haciendo cosas que no agradaban al Señor, y vivía una vida bien desenfrenada, a la cual me trajo muchas situaciones y problemas, inclusive en mi matrimonio, porque cuando el Señor no llega a nuestras vidas y no tenemos, ¿verdad?, ese encuentro con el Señor, pues vivimos una vida a nuestra propia manera, haciendo lo que agrada a nuestros deseos, a nuestros placeres, actuando de manera que uno piensa que es correcta y haciendo daño a otro, pensando que uno está bien, pero vivía una vida muy mal porque primeramente estaba de espaldas a Dios. Podemos identificarte o relacionarte con ese cojo. Este era un cojo que tenían que llevarlo todos los días y lo ponían frente al templo. Era un cojo de nacimiento. Y muchos de estos patrones de conducta nuestros los aprendemos desde que nacemos, porque no tenemos un marco de referencia muchas veces correcto. Y nuestros padres tampoco lo tuvieron. Y entonces transmiten lo poco que saben a sus generaciones futuras y quieren hacer lo mejor con uno, pero nosotros continuamos cojos, porque si no tenemos a Cristo estamos cojos. No nos podemos levantar, no podemos realmente entender las cosas del cielo, porque hay una cojera espiritual en nuestra vida. Pero qué bueno cuando Dios envía emisarios, cuando Dios envía gente capacitada por el Espíritu, ya sea para hablarnos o levantarnos de esa cojera. ¿Cómo fue tu experiencia con el Señor? ¿Cómo pudiste levantarte de ese estado que te encontrabas carnal y mundano? Yo me encontraba viviendo, ¿verdad?, de espaldas a Dios completamente, pero un compañero de trabajo se me acercó y me invitó a la iglesia. Y yo pues le dije que sí, que iba a ir, y no fui. Después nuevamente él volvió, insistió y me invitó a la iglesia. Y entonces yo, para sacármelo de encima, según yo, pues le dije que sí. Entonces fui, lo acompañé a la iglesia, y en ese momento que entré a la iglesia me senté en la última silla de atrás, y la persona que estaba llevando el mensaje, yo me quedaba asombrado porque todo lo que estaba hablando esa persona en ese día era lo que yo estaba atravesando en mi vida. Y yo, entre mí, ¿quién le habrá hablado a esa persona de mí? ¿Quién le habrá dicho? Entonces esa persona hace el llamado, y yo me quedé en mi silla y bajé mi cabeza y le dije: Señor, si tú eres real, tócame. Y hermano querido que me estás escuchando, Dios es un Dios real que acude a tu encuentro en medio de tu circunstancia, en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, en medio de tu dolor, de tu angustia, de tu aflicción. Dios se hace presente cuando tú le clamas de todo corazón. En ese momento allí en la iglesia yo agaché mi cabeza y le dije: Señor, si tú eres real, tócame. No se hizo esperar. Yo sentí una mano poderosa que tocó mi cabeza, que yo quedé de pie y quedé rendido en el altar, humillado, pidiéndole perdón a Dios, porque reconocía que el que estaba hablando allí en aquel momento era Dios hablando a mi vida. Y pude experimentar ese encuentro con el Señor cuando sentí esa mano poderosa tocando mi vida. Aleluya. El Señor está vivo, está resucitado. Y eso era lo que querían Pedro y Juan mostrarle a todos esos religiosos y a la gente que estaba alrededor del templo. Te dice que este hombre estaba pidiendo limosna en la misma entrada del templo, porque es que cuando nosotros no conocemos a Cristo, eso es lo que buscamos, son limosnas comparadas con la riqueza que Dios tiene para nosotros, y queremos que la gente nos ayude.
y que nos trate bien. Queremos ser felices a nuestra manera, a nuestra forma, y buscamos a través de actos así que podríamos clasificar como limosnas, ser felices. Cuando Dios tiene un banquete para nosotros, cuando Dios tiene las riquezas espirituales para nosotros. Te dice la palabra que cuando este cojo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Un cojo de nacimiento que se estaba simplemente conformando con limosnas, pero Dios se le manifestó como se le manifestó a Pedro. Dios le hizo ver que tiene una vida mucho mejor para cada uno de nosotros si confiamos, pero tenemos que mirar a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Ellos le dijeron: míranos. Nosotros tenemos que mirar a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede levantar de la cojera espiritual. Llámanos al 787-259-1155. Aquí dice que este hombre entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Y qué tú puedes decir de ese cambio que ocurrió en tu vida? ¿Lo vieron los demás? ¿Pudieron palpar el cambio en Pedro? Lo primero que hizo el Señor en mi vida, después de ese encuentro, esa experiencia tan linda y tan maravillosa con el Señor empezó, ¿verdad?, a transformar mi mente, mi corazón, a pensar en las cosas, ¿verdad?, que le agradaban a Él, no en las que me agradaban a mí. Y entonces lo primero que puso en mí, la palabra el perdón. Entonces yo tenía que ir donde mis padres y pedirle perdón por todo el daño que yo le había hecho o causado a causa, ¿verdad?, de mi pecado, de mis males, de mi rebeldía hacia ellos. Pues el Señor puso el perdón en mí y yo fui donde ellos y les pedí perdón a ambos. Públicamente les pedí perdón a ambos. Y el Señor restauró nuestra relación y el Señor cambió todo en mi vida. Restauró mi matrimonio, que también se estaba perdiendo. Ahí el Señor empezó a transformar mi vida, atrajo a mi esposa a los caminos del Señor, arreglé mi vida, me casé, me bauticé y empecé a caminar en lo que el Señor había establecido para mi vida. Dios comenzó inmediatamente a tratar con tu cojera. Inmediatamente que entraste al templo, escuchaste su voz, lo miraste, te rendiste delante de Él, Dios comenzó a enderezarte. Y eso fue lo que hizo con este cojo. Comenzó a enderezar su vida. Y comenzaron inmediatamente las persecuciones. Las persecuciones porque la gente no podía entender esto. La gente no te va a criticar si te metes a algún tipo de organización, ya sea para ayudar a los alcohólicos o para ayudar a los que están en adicción de droga. Y ahí, ay, qué bueno que ha cambiado, ay, qué bueno. Pero cuando algunas personas, no todas, ven que tú confiaste en Jesucristo, entraste al templo, a una iglesia, inmediatamente comienza la persecución. Inmediatamente la gente comienza a criticar que ya te convertiste en aleluya, que ya eres un panderetero, que ya eres un religioso, que eres de la religión. Y realmente es lo que Dios quiere, que nosotros acudamos a Él, que nosotros regresemos a Dios. Tú que me estás escuchando en este momento, que puedes darte también esa misma oportunidad que Pedro se dio, porque no le estás dando una oportunidad a Dios. Dios no nos necesita, Dios es Dios sin nosotros.
Nosotros necesitamos a Dios para una vida eterna con Dios. Nosotros necesitamos estar bien delante de Dios, no estar cojos espiritualmente. Y Pedro comenzó inmediatamente a aprovechar esa oportunidad, porque la gente que había visto ese milagro se había quedado asombrada y comienza a hablar de Jesús. ¿Cómo comenzaste tú a hablar entonces de Jesús, Pedro? Primeramente, pues fui a hablar de Jesús a mi familia, a los más allegados, porque ellos fueron los que empezaron a ver el cambio que había en mí. Ya no estaba yendo a las barras, ya no estaba bebiendo, ya no estaba saliendo con mis amistades. Ya mi vida empezaba a cambiar de la manera que yo estaba viviendo de espaldas a Dios, a vivir a una vida agradable al Señor. Y entonces empecé en mi trabajo a hablarle a mis compañeros, a expresarle lo que había pasado conmigo, lo que el Señor había hecho, mi encuentro que yo había tenido y cómo, ¿verdad?, estaba cambiando las cosas en mi hogar, cómo todo iba alineándose a lo que el Señor había tratado conmigo y Él tenía preparado para mí. Entonces, como Dios había preparado ese encuentro conmigo ese día, pues Él ya tenía un plan para con mi vida. Y entonces ahí empieza ese plan, cuando yo empiezo a obedecerlo, yo empiezo a caminar, yo empiezo a ir a la iglesia continuamente, yo empiezo a leer la palabra, empiezo a buscar más de Él. Ahí entonces el Señor empieza a hablar a mi vida, empiezo a reconocer todas las cosas que yo hacía incorrectas y empezar a cambiar de una forma que le agradaba a Dios. Sé que también Dios te llamó a las cárceles y estuviste un tiempo laborando como un ministro del Señor, ministrando la palabra allí adentro. ¿Puedes contarnos algo rapidito sobre esas experiencias en las cárceles? Sí, el Señor, ¿verdad?, nos puso a llevar la palabra en las cárceles y entonces allí tuvimos un montón de experiencias donde veíamos los jóvenes que muchos estaban allí pasando por unas situaciones difíciles, muchos que no tenían padres, que eran huérfanos, otros que sus padres eran adictos, otros que no tenían a nadie, que querían quitarse la vida, donde nosotros pudimos llegar y llevarle la palabra, esa palabra que cambió mi vida, que cambió mi mente, mi corazón, que podía hacer en ellos también y los podía cambiar, porque la palabra dice que el Señor dice que no hace excepción de personas. Aquel que clama, que pide con un corazón contrito y humillado, que busca su misericordia, la va a alcanzar, porque el Señor está presto para alcanzarte. A ti que estás escuchando en esta hermosa mañana, el Señor puede llegar a tu vida, así como estaba llegando a las cárceles, esos jóvenes que tenían unas necesidades, que se acercaban a nosotros podíamos hablarle la palabra, podíamos orar por ellos, y entonces vimos milagros de que el Señor cambiando jóvenes allí que hoy en día están en la libre comunidad, que están sirviéndole al Señor, así como el Señor hizo esos milagros allí en la cárcel, puede hacer esos milagros contigo hoy que tú estás escuchándonos por medio de la palabra, porque la palabra es la que nos hace libres, la palabra es la que nos cambia, nos transforma, porque Cristo vive y Cristo reina y Cristo es real, porque lo hizo en mi vida, aleluya. Gloria a Dios. Es un tremendo testimonio que no podemos dejar de decir, porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. Y lo mismo que pasó hace tantos siglos atrás con estos dos discípulos de Pedro y de Juan, está pasando diariamente. Hay muchos cojos espirituales. Hay mucha gente que está tratando de conseguir ayuda porque no se pueden valer por sí mismos. Están confundidos, necesitan guianza, necesitan una esperanza. Y como estaba testificando Pedro, esos jóvenes allí en prisión que lo único que necesitan es que se le muestre el amor que no pudieron obtener, ya sea por su crianza, su forma de ser, ¿verdad? Mientras estaban desarrollándose como niños, juveniles, jóvenes, esos patrones, esos modelos tan negativos que tuvieron alrededor, muchos de ellos, no todos, pero
tuvieron la mayoría unos modelos que no le favorecieron. Y una sola palabra de esperanza, una sola palabra de parte de Jesucristo, cómo llega al corazón, cómo cambia la mente. Asimismo como pasó con Pedro. Sabemos que Pedro y Juan, los discípulos de Jesucristo, se encontraron con oposición, porque te dice el versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos los amenazaron, los soltaron luego, pero fueron perseguidos durante todo el tiempo simplemente por el nombre de Jesús. Y nosotros sabemos que hay un opositor, un adversario que en todo momento está tratando de obstaculizar nuestros pasos, desviarnos para que no lleguemos al cielo. Y también desanimarnos para que no alcancemos las metas. Y en la vida de Pedro pues hubo ciertos percances que por un tiempo lo desviaron de los caminos del Señor. Y es tan importante saber que aquella semilla que estuvo sembrada en su corazón no se apartó. Aquella semilla lo que necesitaba era que Dios a través del Espíritu Santo volviera a abonarla. Y rapidito, Pedro, ¿cómo te sentiste en esos momentos de confusión? Porque acuérdate, estar en el camino cristiano no todo es color de rosa. Van a venir pruebas, van a venir tentaciones para tratar de ver si nuestra fe es genuina, y quizás tú estás pasando por eso ahora mismo. Pero, ¿qué se siente y cómo se vence cuando vienen esos dardos del diablo? Sí, llegó un momento a mi vida donde empecé a desviar mi mirada del Señor y empecé a mirar las cosas del mundo nuevamente, y fui poco a poco desviándome y apartándome de lo que el Señor había prometido para mi vida. Y el enemigo tiró un lazo y me enlazó nuevamente porque desvié mi mirada, dejé las cosas espirituales y empecé a alimentar más las cosas carnales. Y por eso hoy, en esta hermosa mañana, tú que estás escuchando, que te encuentras pasando por un momento de debilidad, yo te pido que te aferres a lo espiritual, que te aferres al Señor y no te dejes llevar por lo que el enemigo te muestra, te pone de frente, porque así como me puso a mí para que cayera, caí y me sentía bien mal, me sentía que le había fallado a Dios, le había fallado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, le había fallado a las personas que yo amaba, a mis pastores, le había fallado a la iglesia y me sentía muy mal. Pero el Señor estuvo todo el tiempo tratando conmigo, hasta que yo abrí mi corazón nuevamente y empecé primeramente con el arrepentimiento nuevamente. Me arrepentí nuevamente de haberme alejado, apartado del Señor, y le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a los pastores, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, le pedí perdón y nuevamente volví al camino espiritual. Volví por medio de la palabra, volví porque habían hermanos, siervos del Señor, que me enviaban palabra, y esa palabra no tornaba atrás vacía. Esa palabra calaba en mi corazón, y a pesar de que yo estaba nuevamente dándole la espalda al Señor, pues esa palabra retumbaba en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo conocí esa palabra, yo viví esa palabra, y entonces el Señor por medio de esa palabra volvió nuevamente a despertar lo que yo había apagado con mi vida de espaldas a Él nuevamente. Pero esa palabra fue la que nuevamente volvió a levantarme. Pedí perdón, me restauró, me levantó, y hoy estoy de pie declarando que las promesas del Señor son en el sí y en el amén, porque lo que Dios prometió para tu vida lo va a cumplir.
tú que te encuentras débil, tú que te encuentras pasando por un momento difícil, por una prueba, que te encuentras que ya no puedes más, que te encuentras que quieres volver atrás. No permitas que el enemigo tome ventaja. Agárrate del Señor, acude a los brazos del Maestro, ríndete a los pies del Señor, métete en oración, busca hermanos en la fe que te ayuden a levantarte, que te levanten tus manos para que tú puedas batallar y conquistar lo que el Señor puso en tus manos y tu vida pueda cambiar y seguir en el camino que Dios ha preparado para ti. Qué tremendo testimonio, Pedro. Te felicitamos por esa decisión del regreso nuevamente al redil. Y Pedro es muy productivo, Dios lo usa con poder. Regresó a las cárceles nuevamente a ayudar, a plantar la semilla de la palabra. Se necesitan tantos obreros. Por lo tanto, este testimonio es para ti, tú que estás escuchando, que quizás estás pasando por momentos difíciles de tentación, de debilidad. Escucha lo que Dios puede hacer nuevamente. No solamente te salva, Él te da seguimiento y Él te fortalece cuando no tienes fuerzas. Él vuelve nuevamente a traerte al camino si tu corazón está dispuesto. Así que muchas gracias, Pedro, por este testimonio que has traído. Yo sé que esta semilla ha sido sembrada en muchos corazones que lo necesitan, esa palabra de esperanza. Llámanos al 787-259-1155. Vamos a estar en este momento orando por ti para que puedas recibir esa palabra que te anima y te fortalece y sea sembrada en ese corazón receptivo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Dios mío, por cada uno de los radioyentes. Gracias por aquellos, Padre, que han estado sintonizando este programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Gracias, Padre amado, porque sabemos que ha salido como una flecha de esperanza para muchos corazones que quizás se sienten débiles, que no han tenido la experiencia que Pedro tuvo o que la tuvieron y la están dejando. Dios nunca llega tarde. Tú siempre llegas a tiempo. Por lo tanto, Padre, atamos a cada vida que está escuchando esta programación para salvación, para liberación y para nuevas fuerzas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a que nos escuches el próximo domingo en este programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, se despide hasta el próximo culto radial. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.